Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de UroConnect, un capítulo especial con motivo de Movember, que es un movimiento que apoya todas las iniciativas que tengan que ver con salud masculina. Invitamos hoy al doctor Bernardo Santamaría, urólogo de la Universidad del Bosque, especialista en andrología de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Puigverd, que trabaja en Foscal en Bucaramanga. Lo invitamos para hablar de hipogonadismo en este capítulo especial. Bienvenido, doctor Santamaría, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros en UroConnect. Hola, doctora Celis, muchas gracias por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Urología por esta iniciativa. Está muy interesante. Gracias. Bueno, como dijimos, lo invitamos para que nos hable un poco de hipogonadismo. Queremos pues enseñarle a todos los miembros de la sociedad cómo manejar esto de una forma un poco más sencilla. Entonces lo primero que le quisiera preguntar es qué es exactamente el hipogonadismo y cómo lo podemos diferenciar de otros trastornos hormonales. Pues realmente es muy sencillo. El hipogonadismo como definición, es el déficit de producción de hormonas que tienen nuestras gónadas. Realmente el hipogonadismo es una definición tanto masculina como femenina. Si nosotros no producimos en el testículo testosterona, así como las mujeres no producen sus hormonas en los ovarios, se puede llamar como hipogonadismo. Entonces tendríamos que ponerle hipogonadismo masculino. Pero como tal, la definición hipogonadismo es esa. Es el déficit de producción de hormonas en las gónadas. Entonces, el hipogonadismo masculino es el déficit de producción de testosterona por los testículos. Es una condición clínica muy prevalente en nuestro medio y es algo a lo cual tenemos que ponerle mucha atención. ¿Cuáles son como los síntomas más comunes que tienen estos pacientes y cómo afectan la calidad de vida? Bueno, el síntoma predominante de los pacientes hipogonádicos es el bajo deseo sexual y como tal una disfunción sexual secundaria, pero no es el único síntoma que vamos a tener. También tenemos disminución en la energía en la vida diaria. Son pacientes que realmente están cansados, abotagados. También vamos a tener dolores articulares, también vamos a tener dolores musculares, calores, sudoración. Incluso los pacientes pueden llegar a tener alteraciones en su psiquis, van a estar depresivos, van a estar tristes, van a estar cansados, como si hay muchos pacientes que entran diciendo como ya estoy en la peor etapa de mi vida y teniendo una edad en la cual tendrían todo por delante. O sea, es una reunión de bastantes síntomas que nos pueden mostrar que un paciente puede estar afectado por el hipogonadismo. Ok, y así como hay toda esa cantidad de síntomas, ¿hay signos clínicos que también nos puedan hacer pensar que un paciente está hipogonádico? Tenemos facies, por ejemplo, los pacientes hipogonádicos obviamente van a disminuir su vello facial, se van a engordar de una manera diferente, van a aumentar de peso, tu voz empieza a disminuir su grosor, empiezan a tener una voz un poco más aguda y obviamente cuando tú ya haces un examen físico puedes ver testículos disminuidos de tamaño. Entonces sí tenemos una evaluación que para hacer diagnóstico podríamos tener una historia clínica completa, un examen físico completo y irnos guiando hacia nuestro diagnóstico. Ok, ¿hay alguna relación entre el hipogonadismo y el síndrome metabólico? Bastante, o sea, hoy en día nosotros podríamos decir que lo que nosotros queremos evitar es que nuestros pacientes terminen en un síndrome metabólico. Podríamos decir que puede ser causa-efecto y también podríamos decir, o sea, que el hipogonadismo puede a largo plazo causar un síndrome metabólico, pero también podríamos hablar que una de las causas del hipogonadismo y de la disminución de producción de testosterona es la misma obesidad. Entonces, las dos cosas se relacionan. Un paciente hipogonádico disminuye el ejercicio físico, disminuye su fuerza muscular, empieza a ser más sedentario, termina aumentando de peso y esto termina llevando a aumentar el riesgo de terminar diabéticos, hipertensos, obesos, y esto pues obviamente termina en un síndrome metabólico. Pero también la persona que tiene malos hábitos diarios, que se alimenta mal, que no hace ejercicio, que no tiene una vida pues saludable, por así decirlo, estos pacientes empiezan a engordar y nosotros
empezamos a ver que el metabolismo de las grasas en principio puede ser que haga un aumento de la producción de testosterona y esto a su vez termina en un feedback que termina haciendo que el paciente haga algo que se llama un hipogonadismo que podría llegar a ser transitorio. Solo mejorando estilos de vida podríamos mejorar el metabolismo de estos pacientes y hacer que nuevamente normalice la producción de testosterona. Entonces, por ambos lados, tanto el hipogonadismo puede ser causa del síndrome metabólico como el síndrome metabólico a largo plazo, la obesidad principalmente, puede hacer que un paciente termine siendo hipogonádico. Ok, ¿y esta es una enfermedad solamente de pacientes de edad avanzada o también a los jóvenes les puede dar hipogonadismo? Realmente el hipogonadismo, como la definición lo da, es la disminución de producción de testosterona por las gónadas. Y esto puede ser causado, obviamente, el que más conocemos es el hipogonadismo de origen tardío, que tiene millones de nombres y siglas, síndrome de Adam, bueno, en fin. Pero también tenemos un paciente, no sé, que haya tenido una orquitis urliana y haya tenido una atrofia testicular a edad temprana y que no tenga testículos, y un paciente de 20 años perfectamente podría llegar a tener hipogonadismo. También tenemos enfermedades genéticas tipo el síndrome de Klinefelter que afecta directamente las gónadas y son gónadas hipotróficas y las cuales al final no van a producir testosterona y van a producir o disminución en la producción de testosterona. Otras enfermedades congénitas como el síndrome de Kallmann, que son síndromes que afectan el sistema nervioso central y la producción como tal, que hace que se estimule la producción de testosterona. Entonces no se produce F, se produce H y hormona luteinizante, película estimulante, que son las que van a terminar estimulando la producción de testosterona y espermatozoides, y estos pacientes pues terminan siendo hipogonádicos y realmente a edades muy tempranas, porque son enfermedades congénitas. ¿El hipogonadismo afecta la fertilidad? Claro que sí, el hipogonadismo puede llegar a afectar la fertilidad. Realmente la función de la gónada, como lo sabemos, son dos: la producción de testosterona y la producción de espermatozoides. Inclusive, pues obviamente si tenemos una hipotrofia testicular bilateral, también podemos tener una afectación en la producción de espermatozoides. Pero no solo eso, también podemos ver que el tratamiento como tal que nosotros tenemos instaurado hoy en día como nuestra mano derecha podría afectar la fertilidad. Entonces tenemos un paciente que es fértil, está cursando con un hipogonadismo y pues obviamente debemos preguntar si tiene deseo de tener hijos en su vida. ¿Por qué? Porque iniciamos la testosterona y normalmente estos son depósitos muy altos de testosterona. Sistema nervioso central reconoce que hay mucha testosterona en el cuerpo y hace un bloqueo en el eje. Y al hacer el bloqueo en el eje impide la producción de FSH y LH y disminuye la producción tanto de testosterona por los testículos, que realmente no nos interesaría porque ya los estamos supliendo, pero también disminuiría la producción de espermatozoides. Entonces se puede afectar por ambas cosas. Ok. ¿Cómo diagnosticamos el hipogonadismo? ¿Qué pruebas hacemos para diagnosticarlo? Bueno, es muy importante, obviamente, después del examen físico, después de una historia muy completa, pedir testosteronas séricas seriadas. Recordemos que la testosterona tiene un ciclo circadiano. No siempre, o sea, no en el día vamos a tener los mismos niveles de testosterona. En el momento en que tú estés más activo en el día, la testosterona va a estar más alta. En los momentos que tú estés más hipoactivo o menos activo, la testosterona va a estar un poco más baja. Y esa fluctuación de la testosterona día a día puede hacer que lleguemos a hacer falsos diagnósticos, por así decirlo, y dar suplementación cuando realmente no lo necesitas. Entonces, simplemente una prueba de testosterona seriada con una diferenciación de unos 15 días podría ser más que suficiente, pero siempre mínimo 2. Incluso hay recomendaciones de expertos y de guías en las cuales nos habla de tomar una tercera muestra en la cual tengamos niveles de testosterona por debajo de 300 nanogramos sobre decilitro. Podríamos llegar a hablar mucho de los niveles normales de testosterona porque dependiendo de las diferentes sociedades científicas, endocrinólogos, internistas, urólogos, pues todavía es difícil llegar al consenso de cuántos son los niveles normales de testosterona. Pero ya desde hace algunos años, bastantes, las guías americanas sacaron un consenso en las cuales 300 nanogramos sobre decilitro es un número
adecuado para 300 para abajo hacer diagnóstico de hipogonadismo, 300 para arriba a niveles normales. Recuerden que tenemos a nuestro alcance diferentes páginas, calculadoras para hacer conversiones de la testosterona, porque pueden venir medidas en picomoles, nanogramos, etcétera, y siempre los valores van a ser diferentes. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y hacer la conversión a nanogramos sobre decilitro para poder hacer un diagnóstico adecuado. Además de la testosterona total, tenemos que tener en cuenta la testosterona libre, la biodisponible o algún otro valor de testosterona. Pues mira, esa pregunta es bastante interesante. La testosterona libre y la testosterona biodisponible realmente no son lo mismo, hay que diferenciarlas. La testosterona libre es la que nosotros tenemos, como su nombre lo dice, libre en el cuerpo para el momento en el que tú la necesitas utilizarla. Y la biodisponible realmente es la testosterona libre más la que está ligada a proteínas débiles como la albúmina. Y hacer el cálculo de la testosterona libre yo creo que es un poco más útil para hacer diagnósticos de hipogonadismo. Realmente cuando tú tengas una duda, tú tienes un paciente completamente sintomático, ejemplo, con disfunción eréctil, disfunción sexual, con alteraciones como dolores musculares, etcétera, como una clínica muy floreada de un hipogonadismo. Y tú tomas muestras de testosterona y te dan rangos como 290 la primera, la segunda en 305, en la cual tú empiezas a dudar del diagnóstico, como decir, venga, es la variabilidad de la testosterona o este paciente realmente está hipogonádico, tiene alguna otra cosa. Es muy válido hacer el cálculo de la testosterona libre o tomar una testosterona libre. Ahora me dirán, ¿por qué la calculamos y no la tomamos? Realmente es por los laboratorios que tenemos disponibles en nuestro país. La testosterona libre en nuestro país no es tan viable. Realmente lo hacen por métodos rápidos, diálisis de equilibrio, etcétera, que hacen que se tome la muestra, pero no son exactas las mediciones. Entonces, la medición más exacta o la que más a mano tenemos es calcularla. Para eso están las calculadoras, utilizamos la albúmina, la globulina transportadora de hormonas sexuales, la misma testosterona y con eso hacemos el cálculo de testosterona libre. Si nos da por debajo de 6.5, nosotros podríamos pensar que este paciente realmente está hipogonádico, se beneficia como tal de un reemplazo hormonal. Ok, ya hicimos el diagnóstico con testosterona total o libre. ¿Deberíamos pedirle a ese paciente un perfil metabólico completo y exámenes adicionales hormonales como FSH, LH, progesterona, algo más? Bueno, sí es muy importante ya cuando tú tienes tu paciente como enfocado hacia un diagnóstico, siempre buscar las posibles causas. O sea, obviamente mirar los testículos que estén de atrofia normal, que tengan un volumen normal por encima de 15 centímetros cúbicos, que el paciente tenga una prolactina dentro de límites normales. Recordemos que la hiperprolactinemia induce a que nuestros pacientes puedan llegar a tener hipogonadismo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente hipogonádico y tenemos una prolactina elevada, no debemos inicialmente iniciar reemplazo hormonal. Lo que debemos hacer realmente es tratar la hiperprolactinemia. Tenemos mirar que no tenga un problema en el sistema nervioso central. Entonces sí hay que pedir FSH, LH, pedir prolactina, cortisol es muy importante. Los pacientes con estrés pueden inducir a hipogonadismos transitorios por una alteración en el eje y eso inducir en hipogonadismo. Entonces siempre es muy importante tomar los laboratorios completos y obviamente ya ir perfil lipídico, glicemia, tiroides, hemoglobinas glicosiladas a nuestros pacientes. Sería más o menos algo así. ¿Y cómo se administra la terapia de reemplazo hormonal? O sea, nosotros como urólogos, ¿cómo la podemos formular? Realmente el undecanoato de testosterona es muy sencillo. Es una ampolla trimestral y hacer niveles de testosterona y hematocrito de una manera seriada cada 3 meses, antígeno prostático cada 3 meses. El elantato por lo general se coloca mensualmente y el gel es diario. Sí, recordar que el gel se coloca en brazos y abdomen y evitar colocarlo en pectorales o en genitales. ¿Por qué? Porque puedes estimular la producción de ginecomastia o puedes alterar o hacer que se alteren los genitales en tu paciente. Doctor, ¿cuáles son como los mitos más frecuentes que usted conoce acerca del hipogonadismo?
Bueno, hay uno que es muy importante entre los urólogos y es el no poder colocar reemplazo hormonal en pacientes con cáncer de próstata. ¿Es un mito? ¿No es cierto? Realmente sí se puede colocar reemplazo hormonal en pacientes con cáncer de próstata, sobre todo si tú ya tienes tu paciente tratado y curado. El paciente pues teóricamente debería colocársele su reemplazo hormonal si es un paciente hipogonádico. Es más, yo tengo pacientes con cáncer de próstata con reemplazos hormonales, que hay que salvaguardar algunas cosas. Lo primero, obviamente, un paciente metastásico con una enfermedad no controlada, muy probablemente no debemos colocar el reemplazo hormonal. Creo que lo debemos reservar para paciente que está curado, que tenga PSAs indetectables y que ya lleve más de 5 años de tratamiento. Serían los pacientes ideales para empezar de a poco a iniciar tu reemplazo hormonal. Ahora, si tú me preguntas mi posición personal, que es algo que yo siempre lo digo, es mi posición personal, yo creo que todo paciente con cáncer de próstata hipogonádico debería tener un reemplazo de la manera más fisiológicamente posible. Si nosotros colocamos un decanoato de testosterona, que es un medicamento que es depósito y se empieza a liberar de manera lenta durante los siguientes 3 meses, estamos poniendo una dosis muy alta de testosterona en un paciente que tiene un cáncer de próstata, que es un cáncer hormonosensible. Y esto no creo que sea lo más saludable para tu paciente. Por eso siempre digo y salvaguardo que debe ser de la manera más fisiológica posible. Ejemplo, pulsos diarios o geles sería como la manera ideal. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ningún paciente de cáncer de próstata o no ninguno, no todos los pacientes de cánceres de próstata, ustedes los oncólogos, hago el ejemplo porque tú eres oncóloga, los bloquean. O sea, ustedes tienen pacientes con cánceres de próstata localizados que van a ser llevados a prostatectomías radicales para hacer terapias con intención curativa, a los cuales no bloquean y no hay necesidad de bloquearlos. Entonces, ¿por qué un paciente que está hipogonádico no podría tener los niveles normales que tiene ese paciente que es normogonádico? Entonces, ahí el punto es que nosotros tenemos que llevar a nuestros pacientes a estar normogonádicos y no hipergonádicos, que sería lo que ocurre con el undecanoato de testosterona o el elantato, que son medicamentos de depósito que se van diluyendo o utilizando día a día durante varios meses. Sería lo ideal hacer algo fisiológico. Yo creo que es hacia donde nosotros vamos a ir. Yo creo que los pacientes con cánceres de próstata a futuro van a terminar teniendo reemplazos más fisiológicos, que es lo que debería ser. Y el paciente con antecedente familiar que tiene el abuelo, el tío, el primo con cáncer de próstata, que sabemos que tiene un factor de riesgo de tener cáncer de próstata, o por ejemplo ese mismo paciente con antecedentes familiares y además de raza afrodescendiente y está hipogonádico, por ejemplo, ¿le podemos iniciar suplencia hormonal sin miedo? Sí, es un paciente, o sea, tú tienes un paciente que tiene un factor de riesgo porque su papá tuvo cáncer de próstata, pero tiene un antígeno normal, un tacto rectal normal, un tamizaje completamente normal, pero es hipogonádico por X o Y motivo. Pues lo que debemos hacer es iniciar su terapia de reemplazo hormonal y hacerle un seguimiento muy estricto. Pero no porque tenga un factor de riesgo hay que contraindicarle su reemplazo hormonal, porque no todo paciente que tenga factor de riesgo va a tener cáncer de próstata. Ok, de acuerdo. Bueno, doctor, por último, regálenos como su algoritmo. ¿Cómo hacemos, cómo enfocamos a ese paciente que llega con síntomas a consulta? ¿Qué exámenes le pedimos y qué tratamiento nos recomienda? Un algoritmo rápido para tener en la mente. Ok, cosas muy importantes que de pronto no se hacen en la consulta y que no hacen los urólogos. Recomendación, hay que pesarlos y hay que tallarlos. Hay que sacarles su índice de masa corporal, hay que tener el perímetro abdominal. Son cosas bastante importantes porque son factores de riesgo para estos pacientes. Lo primero que hago en un paciente cuando le estoy sospechando que tenga un hipogonadismo, me llega un paciente con disfunción sexual, es pedirle la testosterona, un perfil lipídico, una tiroides, una glicemia y un antígeno prostático. Si el antígeno prostático es lo que
pues está en el rango de edad y es lo que tenga indicado. Ese sería como dependiendo obviamente del rango de edad que tengamos de paciente. Pero esos son los básicos. Si tú ya te das cuenta que tienes una alteración de la testosterona, pedirle una segunda testosterona con una diferencia de unos 15 días. Pero ahí, en ese punto en el cual vas a repetir la testosterona, ya de una vez puedes pedir FSH, LH, prolactina, cortisol, como para ponerle un apellido a tu paciente. Si ese paciente, su primer testosterona estaba en el rango muy limítrofe, lo que podríamos hacer es pedir una globulina transportadora de hormonas sexuales para calcular la testosterona libre. ¿Listo? Y así de una vez poder hacer el diagnóstico. Obviamente ya hay cosas en las cuales tú, dependiendo de lo que necesites, puedes hacer una ecografía para mirar, analizar la anatomía de los testículos del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, que tú ya ves que es un hipogonádico diagnosticado, hay que hacerle una densitometría ósea. Recordar que al mínimo los pacientes hipogonádicos deben tener una densitometría ósea cada tercer año y en primer año hay que pedirlo. Asegurarse que su eje esté bien, la tiroides y T4 libre para hacer diagnósticos de hipotiroidismo y ya en base a todos estos resultados iniciar terapia con reemplazo hormonal. Siempre la terapia de reemplazo hormonal debemos saber qué metabolito tiene nuestros pacientes, porque recuerden que ellos pueden empezar a hacer poliglobulias con la testosterona y tener un antígeno prostático de base para poder hacer un seguimiento. Yo creo que si no se me escapa algo, sería más o menos así. Bueno, doctor Santamaría, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Este episodio es muy especial ya que nos unimos a la campaña Movember, que es un mes dedicado a promover la salud masculina, y desde nuestra sociedad apoyamos todos los movimientos que buscan generar conciencia y promover bienestar en los hombres. Muchísimas gracias nuevamente, su experiencia nos ayudó mucho a entender más sobre este tema tan relevante y nos vemos en el próximo episodio.